Hola, mi nombre es Rodrigo Bastías y soy el autor de este libro que se llama Capitales Corrosivos y que fue publicado por la editorial LP5. Esta historia tiene como telón de fondo la estrategia de los chinos, del país China, para tomar control de los mercados latinoamericanos. Esta estrategia tiene 3 o 4 décadas por lo menos y al principio los consumidores nos extrañábamos de encontrar productos de origen chino muy baratos, un alicate por ejemplo a 1.500 pesos actuales, o zapatos, camisa, ropa muy barata. Pero después nos acostumbramos y asumimos que los chinos podían llegar con ese nivel de precio porque le pagaban muy poco a los trabajadores o porque contaminaban el medio ambiente sin asco. Pero en realidad la estrategia es mucho más compleja que eso. De hecho, hay precios que son inferiores a la materia prima que usan los productores locales. Por lo tanto, no basta con pagar muy poco, pagar cero o contaminar mucho para llegar con ese nivel de agresividad de precios. De hecho, esta estrategia eh, implica una maraña de subsidios cruzados, aprovechamiento de economías de escala, costos marginales, posiciones geográficas, transferencias internas, y de este modo ellos logran configurar un modelo que les permite tener ese nivel de agresividad. Además, los chinos posteriormente empezaron a invertir en infraestructura crítica en nuestros países y de esta forma se han infiltrado en las economías locales. Yo conozco bien el tema porque estuve a cargo de un par de empresas en las cuales tuvimos que competir con los chinos, tuvimos que enfrentar el ataque asiático y finalmente perdimos. O sea, ellos nos derrotaron y tuvimos que cerrar. Pero este es el telón de fondo de la historia. Yo no quería escribir un ensayo de macroeconomía o de geopolítica. La historia, el día a día de la historia está conformado por dos personajes que viven en mundos muy distintos, geográficamente distintos, culturalmente distintos. Uno de ellos es Rolando, que está a cargo de una empresa que tiene que precisamente enfrentar toda esta problemática del ataque comercial de los chinos en nuestros países. Y la otra es Luisa Jimena, que es la hija de un estibador que vive en un puerto y que ella logra insertarse en la empresa portuaria porque es muy capaz y logra ascender en los distintos niveles jerárquicos de la empresa portuaria, pero finalmente tiene que enfrentar problemas de tipo político, sindicales muy complejos. Y, y estos dos personajes, enfrentando sus diferentes tipos de problemática, en un minuto el camino de ellos se cruza, por motivos que no quiero explicar aquí porque es parte del misterio de la historia. Entonces el camino de ellos se cruza y se genera una gran tensión, y ellos más su entorno laboral, su entorno familiar, buscan la forma de solucionar ese conflicto para liberarse de la tensión. Y por lo tanto la historia narra la manera como se desarrolla la vida de estos personajes, cómo se produce este cruce de caminos, cuál es la tensión que allí se genera y de qué forma ellos uh, buscan solucionarla para de alguna manera seguir adelante con sus vidas. Esa es la historia, el argumento. Y por otro lado, me gustaría hablarles de la forma, digamos, como del estilo narrativo, para que ustedes tengan una idea de cómo el narrador cuenta, cómo es la prosa que utiliza el narrador. Y para eso me gustaría leerles algunos párrafos cortos para que finalmente tengan un resumen más o menos completo de lo que es el libro. Entonces, les leo este más o menos cuando estaba empezando la historia. Ponce era un hombre flaco, encorvado, de pelo muy corto y mal genio. Una imagen que a primera vista destilaba resentimiento. Al principio Luisa pensó que Ponce, así le decían todos, estaba emputecido porque le habían asignado la denigrante tarea de enseñarle el trabajo a la novata. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que el ceño fruncido, la mirada esquiva y la mueca de asco era un sello que el caballero había cultivado durante años y que utilizaba como quien se pone el mismo traje todos los días, sin importar si es invierno o verano. Ponce le explicó, con una paciencia y un detalle que contrastaba de forma ridícula con su cara de disgusto,
todas las tareas que ella debía cumplir para que las instrucciones de los tránsitos se diseminaran correctamente por las unidades del puerto. Luis entendió que Ponce era un experto, uno de esos funcionarios que conocen por experiencia, por metiches o por ambas cosas el teje-maneje de su oficina y el de todos los departamentos de la empresa, uno de esos empleados que se encuentran enraizados en la organización y que cuentan con la confianza de los jefes, pero que nunca, esto es una conclusión mía más que de Luisa, ascienden a niveles superiores por una cuestión cultural o de apariencia. Quizás esto último había estimulado a Ponce el deseo de esconderse detrás de una careta agria. Y otra pequeña parte, más adelante en la historia, dice: Rolando se echó atrás en la silla y bebió otro trago de whisky. Paseó la vista por los integrantes de la mesa, tal como lo hacía en todas las negociaciones que enfrentaba, dando a entender que estaba a punto de compartir con ellos un secreto muy preciado, y acarició su barbilla. Pero luego bajó la vista, hizo un gesto negativo y no dijo nada, como si algo le impidiera darse a entender con toda la claridad que la mesa merecía. Zulín, dijo finalmente, levantando la cabeza y mirando a su intérprete. Nuestros anfitriones tienen el derecho a conocer mis palabras. Estamos aquí porque somos hombres de negocio y porque creemos en el libre mercado, pero... Entonces golpeó la mesa con el vaso de whisky y subió el volumen. Si ustedes no pueden ser transparentes, yo no voy a arriesgar mi cabeza ni mi libertad personal, porque, y esto entiéndanlo bien, yo puedo ir a la cárcel si hago negocios con empresas que no cumplen con la normativa. Los venerables anfitriones habían cambiado la cara de interrogación por la de estupefacción y estaban a punto de asumir la condición de escandalizados. Uno de ellos se levantó, giró en la mesa y le dijo algo a uno de sus compañeros, que se volvió hacia atrás para escucharlo. Zulín tomó una servilleta y se dedicó a secar el mantel mojado que le estaba goteando saque sobre el pantalón. Y otro de los chinos abrió un maletín, sacó un legajo y comenzó a revisar los papeles con el director que tenía al lado. Hablaban entre ellos y subrayaban párrafos en los papeles hasta que uno de ellos se levantó, se acercó a Zulín y le susurró algo en la oreja. Rolando, exasperado por el parloteo que no entendía, también se levantó, tomó el resto de whisky que quedaba en el vaso y se acercó al único director que quedaba sentado. Se inclinó y dijo: estoy muy decepcionado, me parece que no estamos avanzando. Bueno, eso es, espero haberles mostrado un resumen más o menos significativo de lo que es el libro. Así que les agradezco mucho la atención y hasta pronto.